Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a explicar cómo calcular la integral de una constante y también vamos a explicar de dónde salen las fórmulas para calcular la integral de una constante. Gracias al teorema fundamental del cálculo, podemos obtener todas las reglas de integración debido a que estas reglas de integración son las reglas inversas a las reglas de derivación. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos estas funciones, ¿cuáles serían sus derivadas? Bueno, comenzando por la función y igual a x más 3, su derivada y' sería igual a 1. Y esto porque la derivada de x que no tiene exponente pues es 1. Y la derivada de 3, como es una constante, su derivada es 0. Entonces la derivada de x más 3 es igual a 1. Y lo mismo pasa para todas las demás funciones. Por ejemplo, para y igual a x más 4, su derivada también sería 1, porque la derivada de x es 1 y la derivada de 4 es 0. Para x más 5 lo mismo, su derivada sería igual a 1. Para x más 6 también su derivada es 1. Y hablando en general, si tuviéramos una función y igual a x más una constante cualquiera, que puede ser 3, 4, 5, 6, etc., su derivada pues va a ser 1. Ahora veamos el proceso inverso, es decir, buscar de qué función la derivada es 1. Ahí entra el proceso inverso, que es integrar. Entonces esto se anota como integral de 1 por diferencial de x. Y este de x pues ya hemos visto por qué se tiene que escribir. Es solamente para indicarnos que la variable respecto de la cual se va a integrar es x. Pero recordemos que el 1 multiplicando no es necesario escribirlo. Así que esto lo podemos escribir solamente como integral de diferencial de x. Y ya vimos según esto que la integral de 1, es decir, la función de la cual es derivada 1, es x más una constante, es decir, un número cualquiera que puede ser 3, 4, 5, etc. Y aquí es donde tenemos nuestra primera regla de integración. Esta es la primera regla que se estudia en cálculo integral y además es la más fácil de todas. Integral de diferencial de x es igual a x más una constante. Siempre se le tiene que poner más c. Esto también ya lo vimos y es porque cuando se deriva la constante pues se vuelve 0. Y así es como obtenemos nuestra primera fórmula de integración. Integral de diferencial de x es igual a x más una constante, pero no siempre la variable va a ser x. Por ejemplo, si tuviéramos integral de diferencial de t, pues obviamente aquí la variable a integrar ya no sería x, sería t. Para eso sirve el diferencial. Entonces, la integral sería t más una constante. Siempre tenemos que fijarnos qué letra aparece en la diferencial para que de esa forma podamos integrar. O por ejemplo, si la integral fuera integral de diferencial de p, la integral sería la variable p más una constante. Pero como en matemáticas en la gran mayoría de las veces se ocupa la variable x, pues esta es la variable que vamos a utilizar. Bueno, supongamos ahora que tenemos estas funciones y queremos saber cuáles son sus derivadas. Nota que aquí ya hay números que multiplican a la variable x. En este caso tenemos 5x más 3, 6x más 2, 3 cuartos de x más 7, y en forma generalizada estas funciones están escritas de la forma k por x más c, es decir, un número multiplicando a la variable x y sumado con una constante. Veamos cuáles son sus derivadas. La derivada de 5x más 3, pues recordemos que cuando se tiene un número multiplicando a x, la derivada va a ser solamente ese número. En este caso, la derivada de 5x más 3 pues sería 5, ya que la derivada de 3 pues es una constante, nos da 0. Lo mismo pasa para las demás funciones. Si tuviéramos y igual a 6x más 2, su derivada pues sería solamente 6, solamente el número que está multiplicando a la x. O por ejemplo, si tuviéramos 3 cuartos de x más 7, la derivada sería solamente el número que multiplica a la x, es decir, 3 cuartos. Y en términos generales, cuando hay una función en donde hay un número que multiplica a x más cualquier constante, la derivada pues va a ser solamente ese número que multiplica a la x. Ahora veamos el procedimiento inverso, es decir, buscar de qué función son derivadas estas constantes. 5, 6, 3 cuartos o una constante cualquiera a la que llamaremos k. Bueno, ahora tendríamos que anotar integral de 5 por diferencial de x, porque vamos a integrar respecto de la variable x, en la cual se observa que la integral, es decir, la función de la cual es derivada 5, es igual a 5x más 3, pero pues no precisamente puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5, puede ser cualquier constante, porque al final de cuentas se va a derivar y se va a volver 0. Entonces podríamos decir que la integral de 5 diferencial de x es igual a 5 que multiplica a la variable x más una constante. Lo mismo
mismo pasa para las demás funciones. Tenemos integral de 6 por diferencial de x y esto va a ser igual a 6 que multiplica a x igual más una constante. Lo mismo pasa acá, integral de 3/4 diferencial de x va a ser esta constante 3/4 multiplicada por la variable x y más una constante. Y hablando en términos generales, si tuviéramos la integral de una constante k diferencial de x, la integral va a ser esa constante multiplicando a la variable x más c. ¿Cómo se puede observar acá? Ya que si nosotros derivamos esto, nos queda solamente el número que multiplica a la x. Y aquí es donde ya tenemos otra fórmula de integración. La integral de una constante diferencial de x es igual a esa constante multiplicada por x más la constante de integración. Es parecida a esta fórmula. Nada más que aquí habría un 1, el cual no es necesario escribirlo, y aquí pues sería cualquier número, cualquier constante. Esta regla de integración se puede escribir de otra forma. Esta constante k la podemos sacar de la integral y entonces esta regla también se puede escribir de esta manera. Sacamos la constante de la integral y tenemos k por la integral de diferencial de x, en donde ya vimos que la integral de diferencial de x es igual a x más c. Entonces nos quedaría como k por x más c. Y aquí tenemos nuestras dos primeras reglas de integración. Ambas reglas son cuando tenemos una constante, ¿verdad? Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo se utilizan estas reglas. Por ejemplo, tenemos la integral de 9 por diferencial de x. Entonces, aplicando la segunda fórmula, tenemos que sacar el 9 de la integral. Sacamos el 9 y nos queda solamente integral de diferencial de x. Y el resultado de esta integral pues va a ser este 9 que va a multiplicar a la variable x más una constante. Y aquí ya terminamos. O por ejemplo, si tuviéramos integral de pi por diferencial de x, vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque pi, recordemos que es una constante, es un número. Entonces este número pi lo vamos a sacar de la integral y nos queda integral de diferencial de x, en donde aplicando la segunda fórmula que vimos es igual al número pi multiplicando a la variable x más una constante. No nos olvidemos de poner la constante al final. O por ejemplo, si tenemos integral de diferencial de x sobre 5, aquí ya nos empezamos a asustar un poco porque vemos fracciones en las integrales, pero no es nada del otro mundo. Esto es solamente otra forma de escribir esto. Un quinto diferencial de x es exactamente lo mismo, solo que está escrito de diferente forma. Ya que si nosotros al diferencial le pusiéramos un 1 como denominador y hacemos esta multiplicación de fracciones, pues tendríamos dx por 1, pues nos da dx, y 5 por 1 nos da 5. Entonces no hay que asustarse, esto es solamente otra forma de escribir un quinto diferencial de x. Y aquí ya podemos aplicar la fórmula. Observamos que el número o la constante es un quinto, así que la sacamos de la integral y adentro de la integral nos queda solamente diferencial de x. Y esto, al igual que en los ejemplos anteriores, pues va a ser un quinto que multiplica a x más una constante, que también se puede volver a escribir de la misma forma como estaba escrita la integral al principio, ¿no? Un quinto de x también se podría escribir como x sobre 5 más la constante de integración. Aquí tenemos integral de menos raíz cuadrada de 3 diferencial de x. Aquí también nos empezamos a asustar porque aquí vemos raíces cuadradas, pero no hay nada de qué preocuparse porque esto también es una constante, entonces se va a resolver de la misma forma como hemos estado resolviendo los demás ejercicios. Si adentro de la raíz pues estuviera la variable x, pues ahí ya se tendría que aplicar otro método, otra fórmula que vamos a ver más adelante. Pero como solo tenemos menos raíz cuadrada de 3 diferencial de x, pues vamos a hacer lo mismo. Sacamos menos raíz de 3 integral de diferencial de x y nuestra integral pues va a ser solamente menos raíz de 3 que multiplica a la variable x más la constante de integración. Muy sencillo, nada del otro mundo. La cosa cambia cuando ya no solamente se tiene un número, una constante en la integral, sino que se tiene además a la variable x. Ahí ya se tiene que aplicar otra fórmula que vamos a explicar en un próximo video. Si este video te gustó, no olvides suscribirte, darle like a este video, activa la campanita para que no te pierdas de ningún video y si está dentro de tus posibilidades, puedes apoyar a este canal haciendo una aportación voluntaria en mi cuenta de PayPal, para la cual te dejo el enlace en la descripción de este video. Saludos.